Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Monzón y lo prometido es deuda. Ustedes eligieron ver el tutorial de cómo lo hice de Harley Quinn y la hiena, así que les voy a mostrar un poco el paso a paso, otro poco el tutorial de algunos trucos de cómo fue hecho Harley Quinn. En este caso estamos viendo uno de los fotogramas de la película, que lo que hice con relación a esto fue en su mayor resolución ver la película e ir haciendo capturas de pantalla durante la transmisión de la película para tener diferentes situaciones donde se encontrase el cuarto entero para después poder unificarlos y al unificarlos poder eliminar lo que no quiero que se vea y poner a mis modelos, la hiena y Anne, que fue la que trabajó como Harley Quinn. He intentado por quinta vez tirar y sacar esta pantalla, pero cada vez que comienzo a grabar de vuelta me la vuelve a mostrar. No sé por qué, ya he comenzado este video como 7 veces, cada vez que comienzo a grabar me vuelve a aparecer la pantalla. Así que bueno, aparentemente es un problema de conflictos mientras estoy realizando el video, así que no le den bolilla porque no tiene nada que ver con el video. Bien, cuando comencé a juntar los fotogramas, en este caso fueron necesarios 2, yo realicé más, pero con 2 pude terminar de hacer bien el montaje. Lo que hice fue unificar las formas. En el caso de la imagen superior, lo que terminé haciendo, fíjense que es un objeto inteligente, lo que terminé haciendo fue deformándolo. Generalmente yo utilizo la opción transformación libre. Yo estoy muy acostumbrado a usar atajos, así que me cuesta a veces encontrarlos en los menús, por eso un poquito de delay cuando busco alguno de los comandos. Utilizo transformación libre y ahí utilizo una de estas herramientas. Ahora bien, en este caso, como la deformación era de algunas pequeñas partes nomás, lo que terminé usando fue el Paper Warp. ¿Ven? Acá tienen todos los puntitos con los que fui trabajando y fui deformando este frame para acomodarlo con relación al otro. ¿Por qué? Porque yo necesitaba parte del baño, porque acá la tenía a la hiena, pero también necesitaba parte del armario, porque aquí iba a entrar Harley Quinn. Entonces, unificando estas opciones, pude rellenar los espacios que me faltaban. Creé una máscara para fundir los 2 cuadros y lo que realicé fue un par de capas de ajuste de niveles con la opción máscara rápida. Para aquellos que no lo conocen, máscara rápida, máscara de recorte, error mío. Eso se encuentra en la opción capas. En este caso va a estar tildada, por lo cual tengo que hacer el release de la máscara, o sea, deshacer la máscara de recorte. Pero lo que hace es, como le decía, uso atajos. El atajo en este caso se puede usar o bien pulsar la tecla Alt y pararse en el medio de las 2 capas, o con botón derecho buscar la opción de hacer el clipping más. Porque si no, no entra la opción crear máscara de recorte. Podemos utilizar cualquiera de las 2 opciones. De esta forma, la capa de ajuste que estamos realizando afecta únicamente al elemento inferior, en este caso esta capa. Hice las 2 máscaras necesarias para que actuase solamente sobre estas regiones y en el caso trabajase sobre esa parte del frame, del cuadro. Bien, también creé una máscara para eliminar a la hiena. Entonces, eliminando la hiena de esta capa, ya tengo casi que el fondo unificado.
Con la herramienta tampón de clonar fui haciendo un clon de cada una de las secciones que necesitaba. ¿Ven? Y en este caso pinté con el mismo color. Acá realicé la cortina, acá parte del mueble. Y por último tengo esta parte de acá que podrán ver está acá abajo. Una vez que terminé esto, lo guardé como formato PSD. Yo suelo trabajar con varios archivos por separado, como por ejemplo la hiena. Fíjense que la hiena también está hecho en un archivo aparte. Son archivos muy grandes, por eso demora para abrirse. En este caso junté varias fotos de hienas. ¿Ven? Hice una fusión con un degradado, nada del otro mundo, y en este caso eso era una cosa que yo quería, era hacerla con una actitud más pasiva, por eso están las orejas para atrás. Le modifiqué las orejas. ¿Tá? Utilicé un tampón de clonar como parche, suelo ponerle el nombre parche, como también, en este caso no lo hice, pero muchas veces lo hago, le coloco algún color para saber que ahí estoy clonando puntualmente las cosas que quiero que emparchen el resto de la imagen. En este caso no sé por qué no se lo puse. Después hice un ajuste de color y a su vez con una máscara le apliqué niveles para integrar más la imagen. Una vez terminado con esto, guardé el archivo como PSD y ahora comienzo a trabajar sobre el montaje final. Generalmente le pongo el nombre de armado, en este caso le puse regaliz, pero generalmente le pongo el nombre de armado, así que cada vez que tengo que buscar un archivo que sea de algo puntual me vuelvo loco porque con el nombre de armado no lo encuentro. Pero bueno, dicen que a un perro viejo es difícil sacarle las mañas. Bien, y acá fíjense que lo que voy haciendo es lo siguiente. Voy aplicando, fíjense que acá me está tirando como un error, que en realidad lo que me está diciendo es que este objeto inteligente fue modificado en la parte de afuera. Entonces yo tendría que hacer un relink del archivo. O porque se cambió de lugar, o porque le cambié el nombre, o porque le hice una modificación. Pero en concreto lo que yo hago es lo siguiente. Creo el documento base, que en este caso tiene las medidas de 4900 por 2200, y hago un place link, aplicar vinculado. Entonces de esa manera yo no estoy con todo el peso de todos los archivos que fui trabajando. Si por ejemplo al momento de crear mi hiena veo que necesito modificar alguna de estas opciones, simplemente abro el otro archivo, trabajo sobre ese archivo, lo cierro y automáticamente el programa me dice que se reemplace. Nuevamente un parche, que en este caso es de la cortina, y ahí la coloqué Ané. Ané, foto realizada por Noel Puebla, la recorté en parte con un trazado que espero que esté. ¿Ven? Ahí está el trazado de Ané. Fíjense que la parte de pelos, parte de collares, no está en el trazado. O sea, hice todo el trazado del cuerpo, del perfilado de ella, pero la parte del pelo la dejé para modificar posteriormente. Lo mismo que les dije antes, no sé por qué abre esa ventana, pero bueno, ignorémosla. Una vez creada la máscara, obviamente quieren saber cómo hice los pelos. Bueno, los pelos en parte utilicé las opciones de la máscara, que en realidad pueden ser con cualquiera de los elementos de selección. Con estas opciones, utilizando este comando, con esto fui seleccionando parte de los pelos. Y lo que no logré, obviamente esto fue pensado junto con Noel, de cómo sacarle provecho al pelo. Entonces hice la foto con un fondo neutro. Vamos a salir de acá para que vean el fondo original de la toma.
¿Ven? Fue hecha con un fondo neutro, lo cual me permitía tener bien definido los pelos. En algún caso tuve la necesidad de trabajar la parte de color. ¿Ven? Acá estoy trabajando el color sobre el pelo, que al estar enmascarado no se nota, pero eso hace que el brillo se levante. Y después fui integrando, vamos a sacar el trazado para que no me moleste, fui trabajando máscaras muy complejas. Fíjense, esta máscara me debe haber llevado 20 horas, obviamente estoy siendo irónico, ¿no? Soy muy vago al momento de hacer las máscaras, pero fui trabajando los diferentes tonos por región. ¿Ven? En este caso trabajé el color y la luz, lo mismo acá arriba, lo mismo que la iluminación, para ir integrando los objetos al escenario. Perdón por decir objetos, en realidad quise decir elementos, en este caso Ané y la hiena. Bueno, esta capa es de color selectivo, donde fui aplicando, creo que en este caso solo hice modificación en los tonos medios. ¿Tá? En general, con una modificación de tonos medios llegamos a nuestro objetivo. Después le apliqué una luz, un lookup table. No, perdón, fue tono de saturación. Me confundí de iconito, pensé que era un lookup table. Con también una máscara muy procesada. Y por último, le levanté el tono azulado a la colita. Una vez que ya integré a Ané, voy a trabajar con la hiena. A la hiena el proceso fue el mismo, creé la máscara de la misma forma como les dije. En este caso creo que el pad no lo tengo el del hocico nomás, y este no sé de qué será. Este era de uno de los pinches del collar, que después obviamente cambié el tamaño del collar y por eso el trazado quedó más grande. Una vez recortada la hiena, pasé a integrarla. En primer lugar, buscando equiparar los tonos. Recuerden, en este caso creo que no lo guardé porque obviamente la intención no era mostrar el paso a paso de este proceso. Cuando yo hago los paso a paso, en general guardo los archivos con una determinada dinámica. En este caso, como la idea no era mostrarlos, está sin pasos intermedios que hago generalmente, como por ejemplo el crear una capa superior donde la convierto en blanco y negro para ver los diferentes contrastes. Es importante diferenciar que yo podría utilizar la opción de tono saturación y de saturar de esta forma. Yo voy a hacer una captura de pantalla para que noten, a ver si en este caso hay diferencia. En general lo hay, puede ser que en este no, pero en general lo hay. Hago una captura. Le voy a quitar esto y lo voy a hacer como yo suelo hacerlo normalmente, que es utilizando un color blanco, gris o negro, da lo mismo, y pasarlo a modo color. Fíjense cómo hay variaciones tonales entre los diferentes grises. ¿Notan la diferencia? Bueno, este proceso de convertir a gris es el que nos permite ver realmente los brillos en su totalidad. O sea, podemos ver bien definidos los contrastes que hay entre las luces y las sombras. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que los negros sean todos idénticos, para que al momento de comenzar a trabajar el color ya esté integrado la parte de contrastes. Una vez realizado esto, comencé a editar, como les decía, la parte de color. En este caso, más que nada las sombras, fíjense que están todas con máscara de recorte, y generalmente para trabajar la parte de sombras utilizo o estas opciones o el mismo color en modo multiplicar. También
puedo llegar a trabajar con la opción multiplicar. O sea, más allá de editar el nivel o la curva, también modifico el modo de fusión. Entonces fíjense, bueno, esta es la sombra del collar, que después se lo aplico. Y aquí fui trabajando los distintos brillos. Una vez que integré todo eso, le fui dando color a los pelos, el brillo del ojo, ¿ven? Para que quede más integrado, y por último el brillo del párpado, ¿ven? Una vez terminado con esto y ya teniendo la hiena junto con la Né, lo que me quedó hacer es aplicarle el regaliz. El regaliz es un regaliz comprado, sacado una foto así nomás, y lo único que hice fue utilizar las máscaras y después le creé la sombra para darle volumen. ¿Ven? Sombra por debajo y sombra cercanos a la boca. Una vez hecho eso, creé pelos en la parte inferior. Esto, que quede claro, sin una tableta Wacom es imposible de hacer, para lograr toda esta soltura de los pelos. Fíjense que sin la tableta Wacom es imposible lograr algo de esto. Y por último le di un poco de tono, ¿tá? Para que se integre más. Una vez hecho eso, trabajé con el collar, que el collar, ven lo que les decía de los pines, de las puntas. Yo había trabajado con distintas partes, y el collar también tiene toda la parte de integración. Fui creando todas estas partes hasta integrarlo. El proceso también utilizo, por ejemplo, el color base, utilizando un modo de fusión, sombras con diferentes máscaras, tono y saturación, y de esa forma voy integrando los elementos. Nuevamente tuve que trabajar pelos. ¿Por qué? Porque los pelos tenían que cubrir la parte del collar. Una vez terminado eso, utilicé un filtro fotográfico, en este caso un tono verdoso, con un 35% y en modo normal. Terminado eso, le apliqué ruido para integrarlo y listo, el pollo o la hiena o Harley Quinn. Así que bueno, chicos, he cumplido, espero que les sea útil, que les sirva, y en breve, si quieren, pídanme y hacemos algún otro como lo hice, contando mi paso a paso. Nos vemos en la próxima.